Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6, y gracias a Dios volvemos al estudio del Evangelio de Mateo. Y nos encontramos al inicio del capítulo 6. El tema de esta mañana tiene que hablar acerca de la generosidad, de dar. Y específicamente de dar al pobre, al menesteroso, al necesitado. Por supuesto que siempre que se habla de dar, no es un tema popular entre la iglesia y entre creyentes. Y creo que esto se debe a dos razones. Número uno, rechazamos con facilidad que se nos hable de dar, de ser generoso. En primer lugar, porque no estamos bien informados de lo que la Biblia dice acerca de dar. Desconocemos mucho del tema. No sabemos lo que Dios dice acerca de dar. Y no conocemos bien al Dios dador. Pero en segundo lugar, también nos incomoda hablar de ser generosos y dar y ofrendar y cosas como estas, porque hemos visto cómo muchas iglesias abusan de esto con una mala doctrina, extorsionando a sus miembros para sacar provecho personal. Pero Cristo, en Mateo capítulo 6, enseñó que existen dos formas de dar, y específicamente de dar al prójimo, al necesitado. Jesucristo dice, Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, déjeme leer para usted, esta es la porción de esta mañana. Mateo 6, 2 dice Cristo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí la lectura. Vamos a estudiar estos tres versículos esta mañana y es todo. Hay un mundo de principios bíblicos en estos tres versículos, es palabra de Cristo, es insondable lo que tienes ahí, y vamos a ocupar unos minutos para tratar de entender de qué está hablando Cristo. Bueno, Cristo está hablando de la limosna, lo menciona allí, pero de manera más general, Cristo está mencionando que hay dos formas de dar. Una forma que es dar hipócritamente, versículo 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Hay una forma de dar que es hipócrita, lo haces para ser visto. Das, incluso compartes con los pobres, pero solamente para recibir alabanza personal, que tu ego se eleve, que tu vanidad se infle y que tú te sientas bien delante de ti mismo en tu propio corazón. Esto, dice Jesucristo, es un dar incorrecto, es un dar egoísta, y en palabra de Cristo es un dar hipócrita. Pero contraparte a eso, Jesús dice hay otra manera de dar, y a partir del versículo 3 y versículo 4 Jesús dice, cuando tú des, hazlo de esta manera, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, hazlo en secreto, para tu Padre que está allí y ve en secreto. De otra manera dicho, lo que Jesucristo está diciendo es, no des al modo de los hipócritas, dalo de una manera discreta para la gloria de Dios. Mientras el hipócrita da para ser alabado por los hombres, el creyente da para glorificar a su Padre que está en secreto. Y Jesucristo está diciendo esto, hay dos formas de dar, y es básicamente lo que Cristo enseña en esta porción. Ahora, recuerde algo, estamos en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, el mejor sermón, mejor predicado de toda la historia por el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo sube al monte, Mateo 5, 1, vienen a él sus discípulos, la gente, la multitud, y él comienza a predicar. ¿Recuerdas cómo comienza el Sermón del Monte? Recordemos un poco, ya que tiene varias semanas que lo hemos dejado. Jesucristo inicia el Sermón del Monte con una introducción a su mensaje. Él da las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas no son otra cosa sino las bendiciones del reino, porque de eso habla el Sermón del Monte, del reino de Dios. Y su introducción de Cristo es las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, los pobres en espíritu, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución. Estas son las bendiciones de los que son del reino de Dios. Después Jesucristo, después de introducir así el Sermón del Monte, él da el primer punto de su sermón, y él habla de los ciudadanos del reino. ¿Recuerdas? A partir del versículo, en capítulo 5, versículo 13, él dice que los creyentes somos sal y somos luz. Eso es lo que somos los ciudadanos que hemos creído en Cristo y somos ciudadanos del reino. Cristo habla de eso.
Pero seguido a esto, el segundo punto, y es donde estamos ahora, Jesucristo en el Sermón del Monte habla de la obediencia en el reino. Y esta sección abarca desde capítulo 5:17 hasta 6:18, es la parte más larga del Sermón del Monte. Jesucristo hace un énfasis en, hey, los ciudadanos de mi reino van a obedecer así. Y entonces a partir de Mateo 5:17 hasta capítulo 6, versículo 18, Jesucristo desarrolla la manera en que obedecen los que son de su reino. Y básicamente lo ha dividido en dos partes. En el capítulo 5, Jesucristo nos ha mostrado, o mejor dicho, ha corregido la doctrina hipócrita. ¿Recuerdas? Jesucristo les dice, ¿oísteis que fue dicho esto? Por sus rabinos, maestros, judíos. ¿Recuerdan que pasamos semanas en eso? ¿Oísteis que fue dicho esto? Pero yo os digo. Jesucristo no está enseñando una cosa nueva. Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. 5:17, Jesucristo está diciendo, yo no vengo a enseñar nada nuevo. Ustedes son los que han cambiado la información de Dios. Yo no vengo a enseñar ninguna novedad. Ustedes son los que han cambiado la doctrina de Dios, cambiándola, sustituyéndola por doctrina de hombres. El Señor Jesucristo dice, vengo a corregir su mala doctrina. Ustedes están creyendo mal. Creen mal respecto a la mentira, creen mal respecto a los juramentos, creen mal respecto al adulterio, creen mal respecto al enojo, creen mal respecto al homicidio. Y es lo que tenemos en ese pasaje, ¿recuerdas? Cristo está corrigiendo su doctrina hipócrita, donde ponían el énfasis en lo externo. Y recuerdas, decían, yo no he matado a nadie externamente, pero Jesucristo le dice, si tú te has enojado contra tu hermano en tu corazón, es como si lo hubieras matado, eres digno del infierno. La hipocresía religiosa, doctrinal de ellos era obedecer por fuera, pero por dentro romper la ley de Dios. Así que el capítulo 5 Jesús está corrigiendo la mala doctrina, la doctrina hipócrita. Pero escucha, aquí está, cuando llegamos al capítulo 6, iglesia, el capítulo 6 Jesucristo cambia ligeramente y ya no corrige la doctrina hipócrita, ahora corrige la práctica hipócrita. Y lo que los judíos estaban creyendo mal en el capítulo 5 y Jesús los corrige, ahora Jesús les va a corregir su práctica, su manera de practicar su religión. Y Jesucristo va a tomar, escucha, las tres acciones consideradas piadosas en sus tiempos: la limosna, la oración y el ayuno. Una persona piadosa en ese tiempo era la que daba limosna o daba a otros, oraba y ayunaba. Jesucristo con esto va a corregir ya no la doctrina, sino la práctica. Y esto nos está enseñando algo muy importante. Jesucristo está poniendo el énfasis en el interior, no en el exterior. Escucha una vez más, iglesia, los hipócritas ponen el énfasis en cómo te ves, en lo que otros ven de ti. Déjame decirlo en tus palabras que me entiendas mejor. El hipócrita pone el énfasis en su testimonio, pero Cristo pone el énfasis en el corazón. ¿Sabes cuál es la enseñanza práctica de todo el capítulo 5 y 6? No te preocupes por tu testimonio tanto como te preocupes por tu corazón. Preocuparte por tu testimonio y olvidar tu corazón te vuelve en un hipócrita religioso. Descuidar tu corazón y ocuparte del externo, que me vean que llego, que me vean que ofrendo, que me vean que estoy, que me vean que hablo, que me vean que sirvo, que me vean que llego, que me vean que soy puntual, que me vean que ofrendo, que me vean que estoy aquí. Es lo que me importa, aunque después mi vida entre semanas sea otra, mi corazón esté lejos de Dios, no me importa, pero la gente ya está viendo que estoy bien. Eso no es otra cosa sino hipocresía religiosa pura, que es lo que Cristo está atacando. En el 5 corrige su falsa hipócrita doctrina y ahora en el 6 corrige su hipócrita práctica. Esto es para nuestra iglesia. Esto parece que el Espíritu Santo lo inspiró ayer, porque sigue siendo tan vigente hoy. Hoy la gente sigue poniendo su énfasis en el exterior y no cuida su corazón. En un eco del Salomón, en el libro de Proverbios, dice: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús está corrigiendo estas dos cosas. Y ahora en el capítulo 6 lo va a corregir utilizando, como dije, las tres acciones piadosas de su tiempo. Número 1, la limosna o dar a los pobres. Número 2, la oración. Número 3, el ayuno. Y Cristo va a iniciar con la primera, con la limosna. Pero antes de entrar a este primer ejemplo,
Yo estaba pensando, ¿y saben qué? Que así como en tiempos de Jesús había estas tres prácticas, limosna, oración y ayuno, y quien hacía eso parecía ser un espiritual, súper espiritual, cerca de Dios. Yo estuve pensando, ¿y cuáles son las prácticas piadosas que hoy se consideran que hace una persona entregada a Dios? Yo dije, bueno, no ha cambiado mucho. Número 1, leer la Biblia. Número 2, orar. Y número 3, congregarse. ¿Cierto o falso? Una persona que ora, lee y asiste se considera como una persona piadosa. Y déjame ponértelo ahora en tiempos actuales. Si tú oras, lees y asistes y lo haces hipócritamente, eso no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Y si quieres tener algo más que te motive a tener cuidado en esto, recuerda que Dios no mira lo que está delante de los ojos. Dios mira ¿qué? El corazón. Así que no basta con aparentar algo, es lo que Cristo está atacando aquí. No basta la apariencia, no basta lo externo, no basta que te vean. Dios mira el corazón. Y al final de cuentas ya lo sabes, ¿verdad? Ya lo vivimos, iglesia. No hay nada oculto que no haya de descubrirse. Así que nuestro corazón un día el Señor lo revelará. El apóstol Pablo dice que cuando Él venga revelará las intenciones de nuestro corazón y recompensará a cada uno según sus obras. Jesucristo está diciendo, no practiques una religión hipócrita. No lo hagas, no lo hagas. Y el primer ejemplo que va a usar es la limosna. Una vez más, versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta, etcétera, etcétera. Y tenemos que iniciar, hermanos, antes de entrar, y por favor tenga paciencia, tenemos una introducción larga y unos puntos cortos. Siempre me gusta decirlo para que no se maree con tantas cosas, pero una introducción larga. Primero tenemos que entender esto de la limosna, ¿no? Porque leemos limosna y decimos, ¿cómo? Pero eso me suena católico. ¿Por qué Jesús habla de la limosna? ¿Qué es la limosna? ¿Qué no es algo de la iglesia católica? En la iglesia nunca se menciona limosna. Yo nunca había mencionado limosna. Jamás he dicho, hermanos, traigan sus limosnas a este lugar. Y algunos hasta decimos, no, yo no soy un limosnero. Dios no es limosnero. Cosas como esas tenemos en la mente, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, de entrada, cuando Jesucristo usa la palabra limosna, no es idea de los católicos, Cuando Jesucristo usa esta palabra, es la palabra griega eleinosune y significa hacer misericordia. Esta palabra eleinosune se llegó a considerar como un acto de misericordia cuando daban a los necesitados, pobres, que básicamente en tiempos de Cristo eran tres personas: los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Eran el sector desprotegido, eran lo que ellos consideraban pobres. Así que cuando una persona daba, y esto es material, no es como que dabas un abrazo o tu tiempo, dabas algo material, un abrigo, un alimento, un techo, eso le llamaban ellos eleinosune, hacer misericordia práctica. Por cierto, esta palabra viene del griego eleos, que significa hacer compasión, ser compasivo. Por lo tanto, de entrada estamos viendo que dar limosna no pone el énfasis tanto en la moneda o en lo material, sino en lo que origina ese acto, que es la compasión basada en el amor. El Señor Jesucristo está enseñando que este acto de dar a los pobres, escucha, es correcto. Es correcto. La primera pregunta que yo te quiero ayudar en la mente es, pastor, entonces la limosna o dar a los pobres, si te molesta esa palabra limosna, ahorita la voy a cambiar, pero limosna, dar limosna, ¿es correcto? El Señor no solamente está diciendo que es correcto, está mandándonos a hacerlo. ¿Notaste los versículos? Versículo 2, cuando pues des limosna, y versículo 3, mas cuando tú des limosna. Fíjense esto, iglesia, Jesús no está diciendo si llegas a dar limosna. No, Jesús está diciendo cuando des. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Es un mandato de Cristo. Ahora, cerremos el círculo. ¿Qué significa entonces una limosna? Si está originada por una compasión basada en el amor, es un acto de misericordia o de compasión hacia los pobres, ¿qué es? Bueno, es muy obvio, hermanos. Son actos de generosidad a ellos. Es darles algo material a los pobres. Es compartir tus bienes con el necesitado. La enseñanza de este principio de ayudar al pobre o de ser generoso con los que tienen menos no es una enseñanza exclusiva de Cristo. De hecho, se encuentra regada por toda la Biblia. Solamente escuche, por favor, esto es para que vea que el argumento tiene mucho peso. En Deuteronomio 15, 7 y 8, por ejemplo, dice Dios: cuando haya en medio de ti
menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, escucha, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Este versículo es fascinante. En tiempos de Moisés, Dios ya mandaba ayudar a los pobres que habitaban en medio del pueblo. Y este texto es importante porque dice que endurecer el corazón, cierra la mano. Ablandar el corazón, abre la mano. ¿Te fijas? Dar es cuestión no de la cantidad que tienes. Dar es una cuestión del corazón. Dar no es una cuestión de cuánto tengo y si me alcanza para dar. Dar es una cuestión del corazón. El corazón se endurece, la mano se cierra. Es lo que está diciendo Dios desde Deuteronomio. Por ejemplo, más adelante en Deuteronomio 24, 19 al 22, algo similar. Dios dice: cuando ciegues tu mies, deja caer algunas de ellas, olvida alguna gavilla para que la recojan los pobres. También dice Dios ahí en Deuteronomio 24, cuando sacudas tus olivos, deja que caigan algunas ramas, déjalas atrás para que las recojan los pobres. Y también dice: cuando vendimias tu viña, no rebusques en tu viña, deja algunos frutos para los huérfanos, las viudas y quienes puedan llegar a tu campo a tomar alimento. La Biblia siempre ha dicho que el pueblo de Dios debe cuidar del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y en este versículo en Deuteronomio dice Dios: para que te bendiga Jehová tu Dios en todas las obras de tus manos. Ey, pon atención a esto. Dios dice: si tú das al pobre, yo te bendigo a ti. Y esto es un principio bíblico que, si bien el mundo falso ha torcido, hoy les quiero dar un poquito de lo que la Biblia sí enseña al respecto. Tú dirás: pastor, o sea que si yo doy, Dios me bendice. Claro que sí, eso enseña la Biblia. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Escuchaste eso? Darle a un pobre es invertir en el banco celestial. Dar a los necesitados es ahorrar activos en el banco de Dios. Darle a los pobres es ponerte en el campo donde Dios puede bendecirte por haber sido generoso. Lo mismo dice Proverbios 11:24. Es parte del ciclo de la bendición. Dios te da para que des, y una vez que das, Él te vuelve a dar para que sigas dando. Eso lo dice la palabra de Dios. No hay tiempo para exponer este principio, pero es bíblico. Segunda a los Corintios 9 lo dice. Dios da semilla al que siembra, pan al que come. ¿Para qué? Para que siembre, obtenga y entonces comparta con el necesitado, no para enriquecerse, sino para compartir. Y entonces Dios sigue dando, y es un ciclo. Es un ciclo. Dios te bendice para dar. Cuando tú das, Él te bendice. Y si te bendijo es para que des. Y entonces cuando das, te vuelve a bendecir. Es esto, hermano. Es el ciclo de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por supuesto, no es como el mundo lo pinta o como a veces creemos o quisiéramos creer. Algunos están pensando: entonces si yo doy mi ofrenda, ¿significa que Dios me va a dar esa camioneta 4x4 que siempre he querido? No, eso no dice la Biblia. No es en ese sentido. Es en otro, que espero que lleguemos ahí para verlo. Pero la Biblia sí enseña que demos al pobre y que Dios recompensará. Salmo 112:9 que leímos dice: el justo reparte, da a los pobres. Es una cuestión del creyente. Salmo 37:21, solo escucha, dice: el impío, ve qué comparación, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esta es una comparación tremenda. El incrédulo no da, el creyente fluye en dar misericordiosamente. Esto es lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Y solamente quiero, si puede ir rápido a Job capítulo 31. Es un ejemplo que no me quiero saltar porque me pareció fascinante esta parte de Job. En Job capítulo 31, Job dice unas palabras muy fuertes. Job 31:16, si llegó ahí, si no escuche, vea las palabras de Job. Qué potencia en lo que dice. Job 31:16 dice: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda.
Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Ahora, hay alguna pausa. ¿Entiendes lo que Job está diciendo? Está diciendo, a ver, amigos, está hablando a sus amigos. Si yo no he ayudado al pobre como debería, si yo no he fortalecido a la viuda cuando debía, si yo, básicamente está diciendo, si yo he visto en mi vida a un pobre y no le he ayudado, que me pase lo que dice el versículo 22. O sea, se está automaldiciendo. Job dice, que mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. ¡Wow! Job está diciendo, si no he ayudado a los pobres como debo, que me muera. Si he visto a un pobre sufrir y no le he ayudado, si he visto a una viuda padecer y no le he ayudado, Señor, quítame la vida. Esto lo dice Job con tal autoridad porque él había sido un hombre piadoso que daba limosnas, en palabras de Cristo, abundantemente. ¿Te fijas? La Biblia habla de dar, la Biblia habla de compartir con el necesitado, con el pobre, con el menesteroso. Hay 2 ocasiones en que se le mandó al pueblo de Israel, por ejemplo, a dar limosnas masivas. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, después de que ellos se arrepienten, Dios manda al pueblo a que vaya y comparta comida con el que no tiene. O en Esther capítulo 9, después de que Dios les libra de la persecución para matar de parte de Mardoqueo y todo eso, y hacen una fiesta y celebran, Dios les dice, vayan y compartan con el necesitado, con el pobre, con el que no tiene. Siempre ha sido, escucha iglesia, siempre ha sido el deseo de Dios que su pueblo comparta con los menos favorecidos, siempre. Es por eso que cuando llegas a Mateo capítulo 6 y te paras en el versículo 2 y Jesucristo dice, cuando deis limosna, no seas hipócrita, pero da limosna y dala de esta manera. El compartir con los pobres es un principio que Jesucristo ha enseñado siempre, y escucha algo más, y el Nuevo Testamento lo ha respaldado y ejemplificado de manera perfecta. Algunos ejemplos, solo recuerda, tu mente aquí activa. Hechos capítulo 3, la Biblia dice que estaba un hombre enfermo tirado a la puerta del templo pidiendo ¿qué cosa? Limosna. Y bueno, ahí Pedro y Juan no le dieron, pero le dieron algo mejor, ¿verdad? Que fue la sanidad de su cuerpo, pero la limosna existía. Ese cojo pedía limosna. Algo más, ahora sí, en activo. Hechos 9:36, la Biblia habla de Dorcas o Tabita, y dice de Dorcas que ella era una creyente que abundaba en limosnas. ¿Escuchaste eso? Una creyente mujer que abundaba en limosnas. Otra vez, ¿qué es limosnas? Es acto de generosidad para con los pobres, necesitados, desfavorecidos. Uno más, en Hechos capítulo 10, versículo 2, tenemos a Cornelio, un hombre que dice la Biblia que hacía muchas limosnas al pueblo. Y además, Hechos 10 me encanta porque de Cornelio se dice algo. El ángel le dice a Cornelio, Cornelio, tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. Increíble. El ángel está diciendo, Cornelio, Dios ha visto tus limosnas. Dios ha visto tu corazón cuando das limosnas. Dios ha estado allí mirando tu corazón, Cornelio, y Él se ha acordado de ti. Creo que los creyentes no tenemos muy claro esto de dar en cuanto a los pobres, y lo hemos dejado más como que algo católico o algo como que no nos compete mucho a nosotros. Qué bueno que el Señor Jesucristo nos dejó una porción específicamente de esto. Uno más, en Hechos 24:17, Pablo mismo hizo limosnas. Dice que subió a Jerusalén para dar limosnas, el apóstol Pablo. ¿Qué es otra vez la limosna? Es una ayuda material generosa que se le da a los necesitados. Ahora, ya llegó el punto en que me siento muy incómodo porque esto de limosna no es una palabra muy cristiana, no la usamos mucho. Bueno, déjeme decirle que la Biblia habla de 2 fines de dar, solo 2 fines. Uno le llama ofrenda y otro le llama limosna, y es todo. ¿Cuál es la diferencia? La ofrenda es para Dios y su obra. La limosna es para el prójimo en su necesidad. Y la Biblia no habla más sobre dar. O das a Dios, o mejor dicho, das a Dios y das al prójimo. Son los 2 fines bíblicos para dar. Algunos dicen, no, yo me autorregalo cosas en Navidad y en mi cumpleaños, me autorregalo. Eso no está en la Biblia.
En la Biblia está dar a Dios y dar al prójimo. Escucha, al dar a Dios se le llama ofrenda, ¿sí? La Biblia le llama ofrenda, y es una ordenanza, y es para Dios y su obra. Una vez más, no porque Dios necesite nuestro dinero. Escuchen, iglesia, quizás sea la primera vez que lo oyes. La ofrenda no es porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque tú y yo necesitamos ofrendar. ¿Yo necesito ofrendar? Sí, porque cuando ofrendas te pones en el terreno de la bendición de Dios. Cuando tú das, Dios activa sus bendiciones sobre tu vida. Entonces, no es que Dios necesite mi dinero, es que yo necesito dar. Eso no suena muy coherente, ¿no? Muy coherente, porque no, yo necesito recibir. No, la Biblia dice que tú necesitas dar. Y cuando tú das, te pones en el terreno de la bendición y la verdadera prosperidad espiritual de Dios en tu vida. Eso es. Dios no necesita mis pesos, yo necesito dar a su obra, porque entonces soy obediente y Dios bendice a los obedientes. Así que la ofrenda es para Dios, pero también la Biblia habla de lo otro, que es la limosna, que es ordenada también como aquí a Cristo, y esa es para el prójimo. Algunos dicen, pastor, ¿y la caridad? ¿Ha oído esto? Eso sí es muy de la Iglesia Universal. Una caridad. Bueno, fíjense, aprendí algo, se los comparto. Caridad viene del latín caritas, y caritas es la traducción del griego ágape, y ágape es amor. Así que cada vez que alguien dice caridad, no está refiriéndose a dar algo, está refiriéndose a amor. De hecho, la Reina Valera antigua, cada vez que mencionan amor, ágape, lo traduce como caridad, como 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo caridad, nada soy. Suena raro, pero es eso. Entonces, caridad significa un amor ágape verdadero, genuino. No tiene mucho que ver con el dar, es el origen, el amor, pero no habla de dar. Caridad es amor de Dios, amor ágape, amor sacrificial. Así que quedémonos con ofrenda y limosna. Ahora, vamos a ponerle otro nombre a la limosna, ¿no, hermanos? Porque es un poco incómodo hablar de limosna. Llamémosle como le llama el apóstol Pablo en capítulo 4 de los Filipenses, le llama dádiva. Estamos más cómodos con esa palabra, ¿no? Dádiva. Dádiva es un sinónimo de limosna. Dádiva es dar a un necesitado. Dádiva es dar a un pobre. Dádiva o limosna básicamente es lo mismo, es ayudar a un necesitado, y es lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer aquí. Ahora, una vez más, Cristo está diciendo en Mateo 6, 2 al 4, que la limosna es correcta. El problema no es si dar o no dar, el problema es cómo estás dando, hipócritamente o sinceramente. El punto de Jesucristo no es si llegas a dar, sino cuándo des limosna. La limosna o la dádiva es una forma de vida del verdadero creyente. Escucha esto, impáctate con esto. Jesús dio limosnas. Jesús practicó dar limosnas o dádivas al prójimo. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Juan capítulo 13 cuando Jesucristo está en la última cena y Satanás entró en Judas y Judas lo va a traicionar? ¿Qué le dice Cristo? ¿Te acuerdas? Cristo le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas en ese momento se levanta y sale. ¿Y qué pensaron los discípulos? Juan nos dice lo que pensaron. Pensaron que como Judas tenía la bolsa, quizá Jesús le estaba diciendo que diera algo a los pobres. Vaya tesorero que tenía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nada más que un hipócrita como Judas. Dice la Biblia que él sustraía de la bolsa, y esa bolsa que Cristo tenía del grupo de los discípulos, parte de ese dinero se daba como limosna a los pobres, porque los discípulos infirieron eso. Además, en Mateo 26, versículo 9, ¿te acuerdas cuando María, la hermana de Lázaro, entra y derrama un perfume sobre Jesucristo que valía 300 denarios, un año de trabajo? Y los discípulos, comandados por Judas, le dicen, ¿no pudo haberse vendido este perfume por 300 denarios y haberse dado a los pobres? ¿Te fijas? Jesucristo y sus discípulos practicaron la limosna, era algo común. Jesucristo no solamente la practicó, Jesucristo también la mandó. En Lucas capítulo 11, versículos 41, en capítulo 12, versículo 33, Cristo dice, dad limosna, dad limosna, dad limosna. Era una orden de Cristo. Él lo dio, Él lo mandó, y por último, Él invitó a las personas a hacerlo. Esto es muy sensible. Recordarás en Mateo 19, versículo 21, el joven rico, Cristo le dice que lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y
dalo a los pobres y ven y sígueme. Lo que Cristo le está diciendo básicamente al joven rico es: ámame más a mí de lo que amas tu dinero, y para demostrar eso, da tu dinero a los pobres. Ojo, ojo, hoy más que nunca quiero ser sensible a este tipo de cosas. Jesús no está diciendo que si das limosna vas a ser salvo. No, y vamos a hablar de eso un poco más. Jesús no está diciendo: mira, por dar limosna te vas a salvar. No, eso no enseña la Biblia. Lo que está diciendo Jesucristo es: ámame más a mí, y si me amas más a mí, serás salvo. Y como resultado de eso vas a dar tus posesiones en una ofrenda, o mejor dicho, en una limosna a los pobres. Eso se lo dijo al joven rico. La limosna no es para salvación, por favor, iglesia. Nadie se salva por dar limosna, sino como resultado de que somos salvos, somos generosos con el prójimo. La Biblia dice, ¿recuerdas? Efesios 2, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero una vez salvos debemos hacer obras que Dios preparó de antemano. Escucha esto: los fariseos que Cristo confrontó, ¿eran salvos? No. Ellos no eran salvos, eran hipócritas. Y Jesús les dijo que iban al infierno y que tendrían mayor condenación. Pero ¿sabes qué? Los fariseos hacían limosnas. Es decir, no por dar limosnas la gente se salva. La salvación no viene por ser generoso con el pobre. Si alguien te dice: no, yo para ser salvo tengo que dar a los pobres, ser bueno con otros, compartir al necesitado, darle un abrigo al que no tiene. Esas son buenas obras, son hermosas obras, pero no son lo que te dan la salvación. Porque lo único que te da salvación es la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa sangre es la de Cristo Jesús, la sangre que nos limpia de todo pecado. Nadie se salva por dar limosna o dar ofrenda o venir a la iglesia. Si alguien se salva, es gracias a la cruz de Cristo que murió en el Calvario por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cierto? Es lo único. Ahora, hermanos, si Cristo enseñó la limosna o la dádiva, el Antiguo Testamento lo sostiene, Cristo mismo lo practicó, los ejemplos del Nuevo Testamento lo confirman. Quiero que miremos un momento nuestra realidad. Nosotros, hoy, personas mexicanas del siglo XXI, viviendo en la época de todo masivo, comunicación, inteligencia artificial, avances, tecnología, economía y todo este desarrollo de muchas cosas, quiero que vea la realidad social hablando en cuanto a ser generosos con el pobre. Estoy convencido de que nuestra sociedad es la sociedad más egoísta que ha existido en la historia. Vivimos la era de menos generosidad y más egoísmo. Hoy por hoy, las ciudades, las colonias y tristemente las iglesias, abunda más el individualismo y el egoísmo que la generosidad. Vivimos una etapa así. Hoy dar no es prioridad, hoy recibir es prioridad. Déjame darle algunos ejemplos. Encontré, por ejemplo, que hay una fundación en Estados Unidos que se llama Charities Aid Foundation, que dice que desde 2020 la caída global de donaciones, es una fundación que se encarga de recaudar donaciones de todo: sangre, dinero, ropa, comida, para repartir supuestamente en el mundo a la necesidad. Pero dice que desde el 2020 hubo una caída global de donaciones, una disminución drástica de apoyos, escucha, especialmente en países desarrollados, o sea, en los más ricos. Los más ricos están dando menos. Vivimos la época de más egoísmo y menos generosidad. Los mexicanos no nos quedamos atrás. Según el INEGI, menos del 5% de mexicanos participan en un acto voluntario de ayuda a los necesitados. Menos del 5%. O sea, no ayudamos mucho a otros. No ayudamos mucho, somos bastante egoístas, poco generosos. Hoy las palabras solidaridad y ayuda al prójimo es cada vez más escaso. De hecho, meditando en esto, piénselo. ¿Qué nos transmite el hecho de que en nuestro país, México, hay un alto índice de corrupción y crímenes? Tú dirás: pastor, ¿eso qué tiene que ver con dar? Mucho, créemelo. Piensa, ¿por qué la gente roba tanto, asalta tanto? ¿Por qué?
Porque es una sociedad que está pensando no en dar, sino en quitar. Somos una sociedad que no pone el énfasis en compartir, sino en quitarle al otro. Por lo tanto, aún como país nosotros estamos viviendo la época de menos generosidad y más individualismo. Hoy, si alguien se atreve a dar, es básicamente por conveniencia. Ok, doy esto, pero ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? Esto es una conveniencia pecaminosa que no es la generosidad que Cristo está enseñando aquí. Hoy quien da dice, bueno, espero recibir algo. O si alguien se atreve a dar generosamente, muchas veces lo va a hacer, pero raquíticamente. O sea, sí, soy generoso, voy a dar al necesitado, pero voy a darle poquito. O sea, el que se atreve a dar aún da poco. Esa es la realidad en que estamos viviendo. Hoy hay filosofías muy fuertes como, si no te doy, no te quito. O sea, estoy diciendo, ni te voy a dar, pero tampoco te voy a quitar, pero no esperes de mí. Básicamente es una filosofía egoísta, no generosa. Otra filosofía de nuestros días es, dicen las personas, incluso cristianos, que den los ricos, que den los que tienen, que den los que ganan más, ellos que den. Yo no, yo estoy para recibir. Esto es una filosofía totalmente antibíblica. Jesucristo dice que su pueblo, sus hijos, los que son de su reino, van a ser generosos con el prójimo. Alguien dirá, sí, pastor, ya sé de lo que estás hablando. Estás hablando de haz el bien sin mirar a quién. No estoy de acuerdo con esa frase. Y al final sabrá por qué. Pero no se trata de haz el bien sin mirar a quién. Es algo más profundo. Es un dar al pobre menesteroso, basado en el amor, en la compasión, sin esperar reconocimiento, aplauso y haciéndolo para la gloria de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesús en Mateo 6, 2 al 4. Vivimos una sociedad muy egoísta, poco generosa. Pero quiero que miren otra cosa conmigo, y es no la realidad social, sino ahora la realidad religiosa. ¿Cómo son las religiones? ¿Son generosas con los pobres? ¿Son así que dan con un corazón verdaderamente basado en la gloria de Dios y no la gloria personal? Bueno, déjeme decirle un poco qué cree hoy la religión. Y si tú piensas que los católicos fueron los primeros en creer que por dar limosna obtienes la gracia y el mérito con Dios, estamos equivocados. Los primeros en decir que por dar limosna te salvas, ¿quién crees que fueron? Los judíos. Judíos durante el tiempo del periodo llamado intertestamentario, en los 400 años de silencio cuando Dios no habló nada. ¿Recuerdas que ahí se escribieron los libros apócrifos? Déjame leerte un poco lo que dice el libro de Tobías, capítulo 12, versículos 8 al 9. No lo busques en tu Biblia, no lo vas a encontrar. Y por favor no llegues a internet y busques el libro de Tobías. Solo te lo estoy citando porque no es Biblia, no es palabra de Dios, no es inspirado, pero fue escrito por judíos en tiempo intertestamentario y nos transmite lo que pensaba, lo que serán los ancestros de los escribas y fariseos que Jesús se topó. Mira lo que dice Tobías 12, 8 y 9. Es mejor dar limosna que amontonar oro. Hasta ahí vamos bien, pero escucha. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna ganarán larga vida. Cierro cita. Es lo que creían los judíos. Antes de que un católico hablara esto, los judíos ya lo habían construido. Esto básicamente es una herejía, es una falsa doctrina, no es cierto. Déjame leerte otra cita. Esto es del libro apócrifo eclesiástico, no Eclesiastés. Eclesiastés es inspirado. Eclesiástico es otro libro apócrifo, escrito también durante este tiempo, no inspirado. Y dice Eclesiástico 3:30, con agua se apaga el fuego y con dar limosna se gana el perdón de Dios. ¿Qué te parece? Esto es lo que piensa la religión. Por supuesto que no estamos de acuerdo con esto. De hecho, me cuesta trabajo leerlo delante de ustedes porque no creo esto, porque eso no lo dice la Biblia. Nadie gana el perdón de Dios por dar limosna. Eso no enseña la Escritura. Ahora, no deja de ser un acto bueno, pero no da la salvación. No perdona pecados, no limpia de iniquidad, no escribe tu nombre en el libro de la vida. Dios no perdona por medio de que tú des dádiva. Escucha por qué, porque por nuestro pecado Dios está airado contra nosotros, y la dádiva, el regalo que yo pueda dar a un pobre, no apacigua la ira de Dios.
Para apaciguar la ira de Dios se requiere otra vez muerte, porque la paga del pecado es muerte. De modo que si alguien tiene que ser o va a ser perdonado, no es porque intervino una limosna, es porque intervino muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, Dios no perdona por buenas obras, porque su ira no es aplacada por buenas obras. Su ira solo es aplacada por derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre fue en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, quien murió para llevarnos a Dios, el justo por los injustos, muriendo por pecadores. En la cruz Cristo sí da la sangre para poder ser perdonados, y entonces la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo para salvar a pecadores como nosotros, porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún eso, pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna limosna nos puede salvar, pero los primeros en decir esta herejía bárbara fueron los judíos. Ahora, después, y sorpréndete con esto, siglos después, básicamente 8 siglos después, los católicos lo comenzaron a decir. El Papa León el Grande, y sí, este fue el primer papa que se llamó León, Papa León el Grande, en el siglo V, él dijo estas palabras: con la oración buscamos apaciguar a Dios, mediante el ayuno extinguimos la lujuria de la carne, y por medio de las limosnas nos redimimos de nuestros pecados. Cierro cita. Increíble barbaridad, increíble herejía, increíble perversidad de las palabras de este hombre que tuercen lo que la Biblia dice. Aquí tienes un papa, y a partir de ese papa todos creyeron exactamente lo mismo hasta hoy. Así que no hay diferencia. Tanto judíos como la Iglesia Católica creen en que las limosnas pueden ser medio de salvación. Así que escucha, vivimos en una sociedad egoísta y vivimos en un mundo religioso que es hereje. Ahí estamos nosotros. Una sociedad egoísta con religiones herejes. Hermanos, ¿dónde podemos encontrar el equilibrio? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? ¿Dónde podemos encontrar el punto medio? ¿Sabes dónde, verdad? En Mateo 6, 2 al 4. Ahí Jesucristo nos da dos formas de dar: limosna, dádiva al pobre necesitado. Este es el bosquejo. ¿Listos? Número 1, la limosna hipócrita. Número 2, la limosna sincera. Estudiémoslo y es lo último, ¿sí? Número 1, la limosna hipócrita. Versículo 2, Jesús dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús empieza a desarrollar la limosna hipócrita y empieza a atacar, corregir y hasta condenar la forma en que daban los religiosos de su tiempo. O sea, quiero que entiendan, el versículo 2, Jesús está describiendo a los escribas y fariseos. Ellos hacían esto. Ellos daban limosna para ser vistos en las calles, en las sinagogas, para ser aplaudidos, pero son hipócritas. Ve qué hipocresía eran capaces los escribas y fariseos. La Biblia dice que daban limosna, eso es innegable. Pero por ejemplo, Mateo capítulo 23 dice Jesucristo que son hipócritas porque ellos, a la vez que daban limosna por acá, dice Cristo, ustedes devoráis las casas de las viudas por hacer largas oraciones. Qué hipócritas. Los escribas y fariseos, por un lado, delante de los hombres, públicamente daban limosna a los pobres, pero escondido saqueaban las casas de las viudas, quitándoles sus bienes, con pretexto de que iban a ir a hacer una oración a su casa. Qué hipócritas, ¿no? Qué hipócritas. Jesucristo está definiendo a los escribas y fariseos. Él en el 2 está hablando de ellos. Cuando des limosna, no seas como ellos. Hacen tocar trompeta porque son hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. Ahora, hagamos algunas preguntas sencillas, ¿sí? Primero, número 1, ¿qué hacían? ¿Qué hacían estos escribas y fariseos? Dice Jesucristo, hacen tocar trompeta delante de ellos. Vaya frase. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Es lo que ellos hacían.
Hacían tocar trompeta. Ahora, yo he escuchado toda clase de interpretaciones de esto. Hay quien dice, no, es que tocar trompeta significa literal, que cuando un fariseo iba a dar una limosna a un pobre, traía a un ayudante, tocaba trompeta, anunciaba, va a dar una limosna, todos atentos, ¡pup, pup, pup! Y entonces tocaba trompeta y luego echaba la limosna en la mano del pobre. No creo que sea eso. De hecho, no hay ningún registro de que eso pasara. Una vez por ahí escuché otra interpretación de esto que decía, es que lo que pasa es que en el templo el cofre de las ofrendas tenía forma de, ¿qué creen? De trompeta. Entonces cuando alguien iba y depositaba una moneda, hacía sonar trompeta. Es algo solamente inventos, eso no dice la Biblia. Te voy a decir lo que sí dice la Biblia. Esta frase, los hipócritas hacen tocar trompeta, es una figura retórica que se llama hipérbole, es una exageración, ¿sí? Es una exageración. Jesucristo, como buen rabino judío, usaba exageraciones para enseñar y dar a entender sus ideas. Lo que Jesucristo simplemente está diciendo es, estos hipócritas cuando dan, muy fácil de entender, quieren que todos se enteren. Hacen tocar trompeta, hacen alarde, lo quieren publicar, quieren que todo Judea se entere. Y la frase es importante porque las trompetas eran parte fundamental del pueblo judío. Por ejemplo, por primera vez en Números capítulo 10, Dios mandó a Moisés a que hiciera trompetas. Ahí tienes el hebreo shofar, que a veces conocen algunos de ustedes. Entonces, Moisés fue el primero en hacer trompetas ordenado por Dios. Y Dios le dice, haz trompetas. Para esto, Moisés, escucha, para convocar al pueblo cuando yo les llame. Interesante. La trompeta era para reunir al pueblo. La trompeta era para que el pueblo se convocara, a veces para la batalla, a veces para una ceremonia, como dice también la Biblia. Incluso el Nuevo Testamento también usa esto de la trompeta como para convocar a futuro, cuando Dios convoque a su pueblo. Porque en 1 Corintios 15:22 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. También en 1 Tesalonicenses 4:16, la misma idea, trompeta para convocar, dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Te fijas? La trompeta es usada en la Biblia como para llamar la atención, como para convocar gente. Me encanta en Oseas 8:1, Dios le dice a Oseas, pon tu boca como trompeta. O sea, que todos te oigan. Que todos te escuchen lo que vas a decir. Entonces, esta es la idea de la hipérbole. Jesús no está diciendo que ellos literalmente hacían tocar una trompeta, ni que el depósito de las ofrendas, porque además ni está hablando de ofrendas, está hablando de limosnas, es distinto, no tenía forma de trompeta. Simplemente la hipérbole señala que ellos hacían alarde, querían llamar la atención, querían que todos se enteraran, y es lo que hacían los religiosos. Leí de un rabino de tiempos antiguos que cuando daba limosna lo hacía caminando por la calle, y mientras caminaba por la calle iba tirando monedas y billetes y oro y plata, y así en su camino, para que los necesitados fueran y empezaran a agarrar y todos se llamara la atención y todos vieran que por la calle iba un hombre tirando dinero y los pobres recogiéndolo. Eso es tocar trompeta, es hacer alarde para llamar la atención. Es que todos vean que estás dando. Es que todos se enteren de cuán generoso eres y cuán compasivo estás siendo con los pobres. ¿Sabes, hermano? Si estás entendiendo esto. Hoy siguen habiendo trompetas modernas. Hoy la gente sigue llamando la atención cuando hace sus actos de bondad. Hoy todavía la gente sigue llamando la atención. Supe de un hermano que fue con el pastor y le dijo, pastor, solo quiero que sepa, he dado una gran cantidad a esta familia necesitada de nuestra iglesia. Solo quería que usted lo supiera. Gracias, con permiso. Eso es sonar trompeta. El pastor dijo, ¿y qué tengo que saber yo? No me lo tienes que decir. ¿Para qué me lo dices? Estás haciendo tocar trompeta. Oí acerca de otra familia que fueron y llevaron una despensa a una viuda de la iglesia,
y llevaron esa gran despensa y la viuda muy contenta, la hermana muy contenta en la iglesia, y les dijo la viuda, pues algo de que es de cortesía: oh hermanos, gracias por esta despensa, es de mucha bendición, ¿cómo se los puedo agradecer? Y entonces el papá dijo: bueno, hermana, si no es mucha molestia, el domingo que usted dé gracias por esta despensa, diga que fuimos nosotros, por favor. Eso es tocar trompeta. Que la gente se entere, que vean que tú fuiste, que sepa: oh hermanos, yo he dado esto, oh hermanos, yo he orado por ustedes, oh hermanos, yo he hecho esto, oh hermanos, yo he dado aquello. Incluso en nuestros días hay iglesias que promueven métodos incorrectos para motivar la ofrenda. Y quiero que sepan eso. Hay iglesias donde, escucha, las familias que dan más dinero en la ofrenda, hablando de ofrenda ahora, hay iglesias donde la familia que da más se le hace un cuadro enmarcado y se le regala en el culto. Y este cuadro es para la familia fulana de tal por sus grandes ofrendas durante este año. Un aplauso para ellos. ¡Qué increíble! ¡Qué grosero! O algo un poquito menos grosero, pero sigue siendo pecaminoso: la iglesia publica los nombres de la lista de los miembros de los que dan y en el orden según la cantidad que dan. Serás muy alabado si eres el primero, pero serás muy mal visto si eres el que da 5 pesos. Eso no está bien. Eso es hacer tocar trompeta delante de nosotros, y Cristo dice: no lo hagas. No lo hagas, porque, segunda pregunta, ¿quién hace esto? Jesucristo dice: los hipócritas. Recuerda, hipócrites, una palabra griega que señalaba a los actores griegos del teatro, que usaban una máscara y que actuaban y que exageraban en sus actuaciones, pero que no coincidía con su vida real. Entonces, esa palabra hipócrites llegó a significar cualquier farsante, alguien que aparenta una cosa pero no lo es en la vida real, alguien que muestra una cara pero realmente no es sincero. Jesucristo dice: quien hace esto, quien da ayuda a los pobres, es generoso con los necesitados y lo hace para llamar la atención, Cristo dice: es un hipócrita. Es un farsante, es un mentiroso exagerado que usa máscaras, que le pone énfasis a la apariencia, pero no al corazón. Es un hipócrita. A veces hasta decimos: no, yo no quiero que se sepa que di. Pastor, no diga mi nombre, por favor. No. Pero de alguna manera motivas para que accidentalmente sí se sepa. Y es lo mismo. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Por eso ahorita vamos a entender muy bien lo contrario, lo que significa que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero ahora llegamos ahí. Es interesante que hoy esto sigue siendo una realidad. Gente está buscando tocar trompeta delante de sí. Y algo más, tercera pregunta: ¿dónde lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Ve el versículo 2. No solamente hacen tocar trompeta, no solamente son hipócritas, sino ¿dónde lo hacen? Versículo 2 dice: en las sinagogas y en las calles. O sea, ¿qué significa? Sinagoga, lugar de reunión de los judíos en el día sábado, y entre semana era prácticamente una escuela para niños y jóvenes. En las sinagogas. Y en las calles, lugares concurridos. ¿Qué está diciendo esto? Que los hipócritas dan en público. Que los hipócritas les importa dar como un show. Hacían de sus limosnas un espectáculo. Esto como me trae a la memoria varios episodios o imágenes que vienen a mi mente de tal futbolista donando tal cantidad a tal fundación, tomándose la foto, o tal actor o tal cantante donando esto para tal fundación de ayuda contra tal cosa, tomándose la foto en una pasarela y con un montón de publicidad. ¿Qué es esto? Es un show. Eso no es dar, eso no es un amor que da. Eso solamente conviertes la limosna en un show, en un espectáculo. Y recuerdan que eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en versículo 1 de capítulo 6: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, teatromai, de donde viene la palabra teatro. O sea, no hagas tus obras buenas como si fuera un espectáculo teatral, donde todos quieres que te vean. Jesucristo dice: eso no es correcto. Entonces, ¿qué hacen? Hacen tocar trompeta. Además de que hacen tocar trompeta, vimos también ¿dónde lo hacen?
en las sinagogas y en las calles. Y algo más, ¿por qué lo hacen? Y aquí está lo peor de todo. ¿Por qué lo hacen? Miren el texto: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Aquí está el para qué. Para ser, ¿qué? Alabados por los hombres. Impresiónate con esto. La palabra que Mateo usa allí es la palabra griega doxazo, que viene de doxa, que significa gloria. La traducción verdadera es: hacen eso para ser glorificados por los hombres. Lo que está buscando el hipócrita es ser glorificado, llevarse gloria, llevarse crédito de lo que está haciendo. No lo hace para la gloria de Dios. El hipócrita da para su propia gloria, que sea alabado, que sea reconocido, que su nombre sea mencionado. Ay, por eso estoy tan en contra de eso, hermanos. Creo que ya lo han de entender, ¿verdad? Pero este edificio, tales hermanos fueron los que dieron más dinero. Un aplauso para los hermanos que dieron tanto dinero para este edificio. Gloria a Dios, punto. Gloria a Dios. Y si lo dieron de corazón o no, ellos y Dios. Pero no hagas tocar trompeta, no vuelvas un show de esto y no lo hagas para ser glorificado. Cristo dice: esa es la manera de dar hipócrita. Hipócrita. Ahí tienes, ¿verdad? Las celebraciones de muchas iglesias de aniversario, pasando al frente, todos hechos unos pavorreales por todo lo que lograron en los años en esta iglesia. Dale gloria a Dios y guarda tu boca. Que el Señor sea glorificado en todo. Amén. Ahora, si ellos buscaban ser glorificados, esto trae un problema muy grave, porque la gloria es solo de Dios. Solo de Dios. Glorificar a Dios es reconocer su majestad, adorarlo, reconocer sus atributos. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, de donde cantamos nuestro himno, Señor, digno eres de recibir toda la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Dios merece gloria. Escucha esto, por favor. Isaías 42:8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Claro? ¿Está claro? Dios dice: la gloria, mi gloria, yo no la comparto. Escuchen, hermanos, la gloria de Dios es intocable. La gloria de Dios es intocable. Nadie puede quitar, restar, robar la gloria de Dios. Salmo 115:1 es el clamor de un hombre piadoso, de un verdadero creyente. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Eso es lo que dice un creyente. Un hipócrita dice: glorifíquenme, pero un creyente dice: solo a ti sea la gloria. La gloria de Dios es intocable, Él no la comparte. Pero los hombres que estaba describiendo Cristo aquí, les gustaba recibir gloria los unos de los otros. Juan 5:44. Les encantaba ser glorificados. ¿Recuerdas? Les encantaban los primeros asientos en las sinagogas, en las plazas, que les llamen rabí, y todo esto. ¿Por qué? Porque buscaban la gloria del hombre. Es un buen momento en este mensaje para preguntarte: cuando tú das algo a otros, ¿lo haces para recibir gloria? ¿Lo haces para que se te reconozca? ¿Estás siendo hipócrita en el sentido de que estás dando para ser visto, reconocido en público y de esa manera pecas contra Dios? ¿Estás haciendo esto? ¿Tu generosidad para con los necesitados es de una forma hipócrita? Jesús dice algo más. Hay una consecuencia para ellos. Versículo 2 al final, míralo, versículo 2 al final: de cierto os digo, o amén, ahí es la palabra amén, en verdad, amén os digo que ya tienen su recompensa. Cristo dice algo: los que dan hipócritamente ya tienen, una palabra griega, aneko, que significa ya recibieron por completo y no se les debe nada. O sea, el hipócrita que da buscando su gloria ya recibió su recompensa. ¿Cuál es? El aplauso del hombre, pero no recibirá más nada. En otras palabras, el que busca la gloria del hombre la tendrá, pero no tendrá nada de Dios. Dios no le dará nada a un hipócrita que está buscando gloria para sí mismo. Nada. Jesucristo dice: ya tienen su recompensa, el reconocimiento del hombre, el aplauso. Cuando damos para ayudar a los hombres, nuestra única recompensa será la que los hombres nos puedan dar.
pero en ese caso Dios ya no debe nada, no le dará nada. Iglesia, por favor, si tú estás dando y lo haces de esta manera hipócritamente, Dios no te va a dar nada. Nada, no te debe nada, porque eso es el dar hipócrita. Y el dar hipócrita a Dios no les debe nada, excepto una cosa. Mateo 24, versículo 51, les debe el infierno. Cristo dice que el infierno es para los hipócritas. Es lo único que merecen. Es la forma incrédula de dar. Una vez más, filántropos, actores, deportistas que supuestamente dan a los necesitados. Esto es un dar hipócrita. Pero terminemos. Jesús, gracias a Dios, nos da otra forma de dar. Número 2, nos da la limosna sincera. No solo la limosna hipócrita, hay que evitarla, sino número 2, la limosna sincera. Y son los últimos breves versículos, los vamos a entender por comparación muy fácil. Mire, versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, una vez más, da limosna. Cuando des, es una afirmación, es un mandato. Cuando tú des limosna, escuchen esta, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, aquí Jesús no solo manda la limosna, sino nos está diciendo cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Muy fácil. Ya nos dijo cómo no debemos hacerlo, ahora nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Versículo 3 dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Oh, ¿cuánto ha sido malentendido eso? ¿Cuánto ha sido malentendido eso? Espero ayudar en esto, hermanos. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha es otra hipérbole rabínica que se contrasta con la del versículo anterior. La del versículo anterior fue, hacen tocar trompeta delante de ellos. Hacen que sea conocido. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha no significa que nadie jamás nunca se debe enterar. Significa que lo haces sin la intención de que se sepa. Lo haces en el mejor anonimato que puedas, porque no quieres ser reconocido en absoluto. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha simplemente significa que tu dádiva, que tu limosna sea, escucha, discreta. 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 No pública, no que todos vean, hermanos, voy a dar esto. Es lo opuesto a tocar trompeta, o sea, sin exhibicionismo, libre de vanagloria, libre de reconocimiento de otros e incluso mía. Como dijo un autor, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha significa que cuando das limosna, aún a ti mismo te pase desapercibido ese acto y que lo olvides tan rápido para que no lo tomes como un mérito tuyo. Lo haces espontáneamente y ni lo registras en tu mente, porque si lo registras ya viene la vanagloria. Eso quiere decir, es un dar discreto, es un dar sin vanagloria, es un dar buscando la gloria de Dios y no nuestra gloria, ni registrarlo en mi mente. Ahora aquí, hermanos, solamente hay una comparación, entiéndalo. Pastor, entonces ¿por qué cuando pasamos las ofrendas sí se ve quién está dando? A ver, aquí está hablando Cristo de limosna, no de ofrenda. La ofrenda en la Biblia no tiene, cuando tú ves los ejemplos de ofrenda a Dios, a su obra en la Biblia, no es algo secreto. Incluso es bueno que sea público. La viuda pobre era ofrenda, era para Dios, ¿y cómo lo dio? Públicamente. Desde el Antiguo Testamento, cuando se tenía que construir el tabernáculo, la ofrenda fue pública. La ofrenda que Pablo recogió de los hermanos de Galacia para los pobres de Judea fue pública. Así que no estamos hablando de ofrenda. La ofrenda es bueno que sea pública porque estás obedeciendo a Dios. Y eso es de ejemplo para otros que obedezcan a Dios en cuanto a la ofrenda. Pero la limosna es distinta. La limosna, dice Cristo, tienes que hacerlo de manera discreta. Incluso Jesús usa otra palabra que hay que explicarla. Versículo 4 final dice, para que sea tu limosna, ¿en qué? En secreto, criptos, de donde viene esa palabra, encriptar. Algo ocultado, algo secreto. Algo que no publiques. Ahora, hermanos, a veces cuando damos se llegarán a enterar otras personas, pero no es lo que buscamos. Entonces, no es que no te lo agarres literal, pastor, venga, es que le quiero dar algo en secreto. No le di nada, ni nos hemos visto. No es eso. Simplemente Cristo está diciendo que sea tan discreto, tan discreto, tan discreto, que no se te quede en la mente como que es un mérito que tú lograste o tú hiciste.
Claro, si alguien te ve, no es pecado. Ya me vio tal persona que di, ya pequé. No, no, no. Si alguien te ve y todo, o sea, no pasa nada, pero no es lo que buscabas. Lo que está mostrando Cristo es que tu intención no sea ser visto, que tu intención no sea ser visto. Como estamos viendo, el problema es la motivación y el propósito. Los hipócritas lo hacen para ser vistos y buscando la gloria personal. El dar sincero es por amor y es para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos dar discretamente. Pero en segundo lugar, también hay que dar de otra manera. Jesús dice al final, última frase del texto, versículo 4, dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿De acuerdo? La frase en público no está en los textos originales más antiguos, no está allí, tampoco está en los siguientes versículos 6 ni versículo 18. Ahí nuestra Reina Valera nos añadió en público. No está en los textos originales y no está mal, no es un error. Sí, el Señor lo hará en público y lo vemos porque un día Dios dirá a los que vayan al cielo: entrad en el bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sí, de alguna manera será público, pero ahí no está, ¿de acuerdo? Solo que lo sepa. El versículo termina después de la palabra recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Compáralo con lo de arriba. A los hipócritas Jesús les dijo: ya tienen su recompensa. A los que hagan una limosna basada en el amor para la gloria de Dios, recibirán recompensa. Los hipócritas ya la tienen, los creyentes la tendrán. Jesucristo está prometiendo que los que den limosna buscando la gloria de Dios, en privado, en discreción, el Padre les dará bendición y recompensa por eso. Por lo tanto, si das a otros esperando alabanza, la recibirás, pero no de Dios. Y si das a otros para gloria de Dios, la recompensa Él mismo te la dará. Como dijo un autor: si das esperando que te recuerden, Dios te olvidará. Pero si das a otros olvidando, Dios te recordará. Qué hermoso. La dádiva, la limosna, tiene que ser secreta, tiene que ser en el sentido de discreta, y Dios recompensará ese corazón. Entonces hay que dar discretamente y hay que dar confiadamente. ¿Confiadamente en qué? En que Él te recompensará. Y aquí tenemos que hacer la pregunta: bueno, ¿y cuáles son las recompensas que Dios da? ¿Fama, riqueza, gloria, coches, casas? No, hermanos, no. La salvación, no. Efesios 2, no es por obras. ¿Cuáles son las recompensas que Dios dará a los generosos, a los que den a los pobres, a los que den a los menesterosos? ¿Cuál será la recompensa? Bueno, déjame decirte y resumirte en 2 palabras. La recompensa que Dios dará a los que son generosos con los pobres, número 1, es una recompensa futura. No es presente, es futura. Primera los Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escuchen: y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo dice que Dios recompensará. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo. Es futura. La recompensa por tu generosidad obediente al Señor es futura. Y número 2, además de que es futura, también es celestial, no es terrenal. En Mateo capítulo 25, versículos 34, dice la Biblia: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de, ¿te fijas? Ayudar al pobre. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, todo esto. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Recuerdas? El Señor está tomando en cuenta las obras de generosidad a los pobres. Y el versículo 23 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sí, la recompensa no es terrenal. No es como dice el coro de los niños: si tú das un peso, el Señor te da 2. No, no es así, hermanos. Esa es una enseñanza falsa. Si tú das un peso a la ofrenda, Dios te va a dar 2. Eso no es cierto. Si tú le das un peso a Dios, eres un tacaño, de entrada. Eres un tacaño, un peso, como un peso. Pero si tú le das a Dios generosamente, Él y a otros, Él recompensará. ¿Dónde? Cuando Cristo venga, en la resurrección de los justos. ¿Y dónde será esa recompensa? En los cielos.
no en la tierra. Entonces no, es que debes de tener una mente puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. La Biblia a esas recompensas les llama coronas. Y aún las coronas un día que recibamos por la gracia de Dios, porque las coronas no serán merecidas, serán por la gracia de Dios. Aún Apocalipsis 4 dice que las coronas que recibamos las pondremos a los pies del trono de Dios. Y le diremos el versículo que hace ratito leímos: Señor, digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder. Entonces, aún la recompensa que nos dé Dios un día, si es que nos la da en el cielo, la pondremos a sus pies, porque sabremos que nosotros nunca la merecimos. ¿Te fijas cómo es la Biblia? Da en la tierra y espera recompensa en el cielo. Pastor, entonces no hay ninguna recompensa terrenal si yo soy generoso con los pobres. Sí, sí la hay. ¿Terrenal? Sí, sí la hay. ¿Cuál es? El gozo de haberles dado. Amén. ¿Sí? El gozo de haber dicho: oye, esto que hice agradó a Dios. Gracias, Señor, es mi recompensa. Qué gozo que lo pude hacer. Qué gozo. Y no me agradeció, pero no importa, porque ¿sabías que no debes ni esperar ni las gracias? A veces uno dice: le di y ni las gracias me dio. Es más, ni le importó, ni lo usó, lo fue a refundir por allá, eso que le di, esa chamarra que le di. Bueno, tú diste con un corazón generoso para la gloria de Dios, quédate con eso. Espera la recompensa, pero no esperes el gracias. Y no te sientas herido porque no te dicen gracias. ¿Sabías que si tú esperas las gracias, no te las dan y te hieres? Es porque en el fondo sí estás buscando un reconocimiento. Estás esperando al menos que se te gratifique verbalmente. Eso es vana gloria. Hermanos, cuidemos nuestro corazón de esto. Por eso Cristo está diciendo: no des hipócritamente, da sinceramente. No como hipócrita, sino como un hijo de Dios. Bien, oremos. Padre, gracias por tu palabra abundante, suficiente, preciosa y perfecta. Te alabamos por estas palabras de Cristo y te pedimos que nos ayudes a ser generosos. Señor, primero, te pedimos perdón porque no lo hemos sido. Ayúdanos. Necesitamos, Padre, que tú nos guíes para poder ser creyentes, generosos, ver por los demás y sus necesidades. Señor, sabemos que hay gente que abusa y que hay gente que no merece o realmente no necesita una dádiva, y hay que ser sabios para ver a quién ayudar, Señor, pero tú nos mandas a hacerlo definitivamente, tú nos mandas a hacerlo. Te pido, Señor, que nos perdones porque no lo hemos hecho. Hemos visto a un hermano o una hermana padecer necesidad y hemos cerrado contra él nuestro corazón. Le hemos dicho a un hermano: Dios te bendiga, pero no le damos las cosas que son necesarias para el mantenimiento de cada día. Señor, perdónanos porque no hemos sido generosos con otros, con los necesitados, primeramente de nuestra iglesia y luego con los de fuera, porque tu palabra dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Señor, perdónanos porque no lo hemos hecho. Y hoy, o no lo hemos hecho como deberíamos, pero hoy, Señor, al ver en tu palabra, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios generoso, abundante. Tú eres un Dios dadivoso y queremos seguir ese ejemplo. Señor, te pedimos finalmente que nos des un corazón humilde que da buscando tu gloria y no la nuestra. Danos un corazón así y que eso te exalte. Señor, bendícenos y haz que esta palabra caiga en los corazones. Ayúdanos a ser generosos con los pobres, necesitados, porque, Señor, después de todo, eso éramos nosotros. Sí, Señor, yo fui un mendigo espiritual y tú me diste el pan que necesitaba en Cristo Jesús. Todos fuimos mendigos algún día y tú nos diste el pan que necesitábamos, el pan que descendió del cielo. Señor, ayúdanos a ser dadivosos como tú lo fuiste con nosotros. Te lo pedimos y bendice esta iglesia a través de Cristo. Amén.